Muy buenos días a todos los que se conectan hoy y nos acompañan de nuevo en nuestro Reto Oreca. Nuestro webinar de hoy tiene como finalidad entender lo que es la denominación de origen y el valor agregado que le podemos dar a los productos, que no siempre es muy evidente, que estamos trabajando muy fuerte en lograrlo en nuestro país, que muchos otros países y productos, no solo alimenticios, ya han trabajado y han dado ese valor y nos han ayudado a entender ese trabajo particular que se hacen en diferentes sitios y regiones y que le da una cierta particularidad a cada uno de estos productos. Antes de presentarles a nuestros invitados del día de hoy, quiero recordarles que Alimentec es la Feria Internacional de Alimentos, Productos y Servicios para Horeca, Retail y Grandes Superficies de Latinoamérica. Estará del 7 al 10 de junio de 2022. En nuestra anterior edición contamos con 449 empresas de 30 países diferentes. 28.000 visitantes profesionales buscaban conocer soluciones, novedades del mercado y tendencias del sector, que es todo lo que encontramos en Alimentec. Y esta es una feria impulsada por Anuga, la feria líder mundial en la industria de alimentos y bebidas. Con nosotros están el día de hoy María José Lamos Becerra, superintendente delegada para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Está Claire Filipotto, asociada del proyecto Colombo Suizo de propiedad intelectual Colipri. Y está también el chef Diego Marciales Moya, abanderado también en el uso de los productos de denominación de origen y tal vez el canal que nos va a acercar más al sector sobre el uso de los productos y la aplicabilidad. Entonces, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, a todos los que están acá. Les recuerdo que a mano derecha tenemos el chat y las preguntas y respuestas, y ahí podrían enviarnos durante el transcurso de la charla sus preguntas y a medida que lo vayamos logrando, iremos respondiéndolas o las iremos desarrollando durante el webinar. Entonces, creo que como para ponernos a todos en un mismo nivel y en una misma base, le vamos a dar el paso a María José para que nos cuente un poco más sobre esto y lo que está haciendo la superintendencia. María José, buenos días. Hola Daniel, muy buenos días a ti, muy buenos días a mis compañeros de panel, un saludo muy especial a Claire y a Diego. Esperamos de verdad que este panel sea una sensibilización muy bonita en temas de denominaciones de origen. Me voy a permitir compartir mi pantalla en este momento para contarles, ay, perdón, sí. Bueno, creo que ahí ya la están viendo, ¿cierto? Bueno, como mencionabas en esta primera parte de nuestro webinar, voy a hacer una brevísima exposición de la protección de las denominaciones de origen para que pues todos nuestros acompañantes puedan tener una aproximación y saber qué es eso de las denominaciones de origen y por eso, por qué es tan importante en mercados como los que estamos mencionando hoy de la cocina y del tema de alimentos. Entonces vamos a hablar de las denominaciones de origen como valor agregado. Y lo primero que tenemos que entender, o podríamos decir, es qué son las denominaciones de origen. Las denominaciones de origen son unos signos distintivos, es decir, son como unas marcas, son una especie de signo distintivo, pero que identifican unas características muy especiales y están conformadas particularmente ya sea por el nombre de un país, de una región o de un lugar determinado, cuyas características naturales y de la zona geográfica le dan esa especialidad, esa caracterización al producto. Entonces, por eso les decía hace un momento que deberíamos entenderlos dentro del marco general de los signos distintivos, pero con una caracterización muy especial y es que son orientadas a identificar el origen y sus características son únicas. ¿En qué se diferencian estas denominaciones de origen de los signos distintivos tradicionales que vemos como las marcas de productos o servicios que vemos en el mercado? La primera de ellas es que las denominaciones de origen son de titularidad del Estado. Y es por eso que es tan importante identificarlas y saber quiénes son los autorizados para usarlo. Porque no es que una asociación o un particular diga es que yo voy a registrar
una denominación de origen, no, es una declaración de protección que se hace a un producto cuyas características han dado que lleven ese reconocimiento y son de titularidad del Estado. Y al tener estas condiciones especiales, pues la segunda diferencia es que transmiten información relativa a calidades, características especiales derivadas exclusivamente del origen geográfico en el que se producen. No son aplicables a servicios. Y justamente por lo que mencionaba, como quiera que están identificando es características de las regiones, pues difícilmente las podríamos ver aplicadas a servicios, son esencialmente signos que identifican productos. Es por eso que en Colombia, como lo veremos más adelante, vemos nuestras denominaciones de origen en productos agroalimentarios, en productos agrícolas y en nuestras grandes artesanías. La vigencia de estas denominaciones de origen no están atadas como las marcas a una vigencia de 10 años, sino que por el contrario, permanece su protección siempre y cuando se permanezcan las condiciones que dieron lugar a su declaración de protección o a su reconocimiento. Es decir, si en algún momento desaparece por aspectos probablemente de clima, me lo estoy inventando, como vemos hoy en el cambio climático, que la caracterización del suelo sea distinta, pues desaparecerían las condiciones geográficas que dan la caracterización del producto y en ese momento desaparecería la protección y en ese sentido la entidad que la protegió, que la declaró, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, procedería a terminar la declaración de protección. ¿Qué hace en el mercado estas denominaciones de origen? Hacen que identifiquen y señalen en el mercado unas características especiales y por eso su uso solamente puede ser autorizado ¿por quién? Por el Estado colombiano cuando no se ha delegado la facultad de uso o por la entidad que administra la denominación de origen. Entonces, por eso su uso siempre está ligado o atado a que se cumpla con esa caracterización. Y al proteger o al obtener esa autorización de uso, pues el fabricante, el comerciante, el productor que obtiene la autorización de uso de la denominación de origen, puede usar el sello y puede decir que está haciendo uso de la denominación de origen protegida. ¿Qué tenemos en Colombia rápidamente? En Colombia tenemos protegidas 3 denominaciones para productos agrícolas, que son nuestras 3 flores, son la rosa de Colombia, el clavel de Colombia y el crisantemo. 14, fíjense, 14 para productos alimenticios, no me quiero detener en los cafés, pues porque son todos conocemos nuestro café de condición, nuestro café de Colombia de características especiales y las subdenominaciones, pero fíjense, tenemos 2 quesos para el queso Caquetá y el queso Paipa y otros productos como el bizcocho de achira de Huila, la cholupa del Huila, el bocadillo veleño y la última que se protegió, que es el cangrejo negro de Providencia. Y asimismo tenemos 12 denominaciones de origen para nuestros productos artesanales, 3 para sombreros, 3 para tejedurías, cerámicas y otras artesanías. Dentro de las 14 de productos alimenticios, pues ya se las mencioné, me faltaba el arroz de la meseta de Ibagué, que está presente en muchas recetas, como nos contará Diego más adelante. Y pues estos están viendo en pantalla cuáles son las denominaciones de origen nacionales que designan alimentos y las que podemos vincularlas a diferentes recetas, podemos tener un valor agregado a esos productos. Fíjense que en mercados internacionales como los europeos, las denominaciones de origen, al tener esa vinculación en el reconocimiento y en la característica de los productos, son productos que llegan a tener casi hasta el 200% más del valor que un producto de la misma naturaleza que no tiene denominación de origen. Eso lo vemos, por ejemplo, en los quesos y en los vinos, básicamente los franceses y los italianos, en los que el consumidor está dispuesto a pagar hasta un 100 o un 200% más del valor por un producto que tiene denominación de origen, por uno que no lo tenga. ¿Por qué? Porque le está transmitiendo unas características muy especiales y nuestro país no es ajeno a las denominaciones de origen como lo estamos viendo en pantalla. Pero también tenemos unas denominaciones de origen relacionadas con el sector de artesanías que le vienen muy bien a nuestros productos alimenticios. Está la cerámica de Ráquira, la cerámica del Carmen de Viboral, que son unas vajillas muy bonitas que todos conocemos, la cerámica negra de la Chamba, que es la última cerámica que se protegió mediante denominación de origen, y la cestería en rollo de guacamayas en Boyacá.
¿Quién puede usar o quién puede usar el sello de denominación de origen? Pues el sello de denominación de origen que ustedes ven en pantalla únicamente lo pueden utilizar aquellas personas que han tenido la autorización. ¿Cómo identifico yo en el mercado que un producto tiene denominación de origen? Cuando tiene el sello. Es el sello que adoptó la Superintendencia de Industria y Comercio y expidió mediante resolución para que los autorizados lo pongan en sus productos y de esta manera el consumidor y el mercado identifique que esos productos tienen denominación de origen. ¿Dónde puede ir el sello de denominación de origen? Pues puede ir en la etiqueta, en el embalaje, en la publicidad, en la comercialización, en fin, en todos los elementos que el manual de uso que tiene el sello de denominación de origen le permita. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo puedo consultar quién puede usar la denominación de origen? Pues esta información está dada o está en el Registro Público de la Propiedad Industrial que maneja la Superintendencia de Industria y Comercio, y accediendo a la página web de la Superintendencia, ustedes pueden, mediante la consulta, identificar, miren, ahí tengo la imagen de la Superintendencia, entran a Propiedad Industrial, pueden consultar por el nombre de la denominación de origen, aquí ven en pantalla, digitan, por ejemplo, para este caso, el queso Paipa, y dentro de la información de las actuaciones pueden encontrar quiénes son esos empresarios que pueden utilizar la denominación de origen. Para aquellos productos que no tienen delegada la autorización de uso, pues será la superintendencia la encargada de autorizar ese uso. Luego, si en este momento algún beneficiario de la denominación de origen está en nuestro panel y la denominación no ha sido delegada, pues el procedimiento será el señalado en la Superintendencia de Industria y Comercio, lo puede consultar en nuestra página web. Pues aquí hay unos pantallazos, no me quiero demorar en esto porque creo que tenemos muchísimo más temas para compartir con mis panelistas. Diego, muchísimas gracias. Daniel, perdón, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir. Vale, María José, mil gracias por esta información. Creo que esta es una información de base que es súper importante tener y entender toda la labor que está haciendo la superintendencia y cómo este registro y todos estos procesos realmente son unos procesos que toman tiempo, que requieren un montón de trabajo en equipo, en comunidad. Y creo que lo más importante entonces aquí es que entendamos de una manera mucho más clara qué es esta denominación de origen, qué tan complicado es llegar a tener una denominación de origen y cuál es ese trabajo que han hecho. No sé si de pronto, Claire, nos puedas contar un poco qué es lo que haces tú desde el lado del proyecto de propiedad intelectual de la del proyecto Colombo Suizo. Sí. Buenos días, Daniel. Buenos días, María José, Diego, bueno, y a todos los asistentes de hoy. Muchas gracias por la invitación. Nos alegra siempre mucho compartir lo que estamos haciendo desde la cooperación suiza en torno a las denominaciones de origen y en general, pues alrededor pues, de la propiedad intelectual. Como pues, tú mencionaste, entonces yo soy la socia del proyecto, como una especie de coordinador en Colombia de este proyecto Colombo Suizo de propiedad intelectual. Es un proyecto financiado por la Cooperación Económica en Suiza, SECO, en Colombia desde el 2013 hasta el 2023, en dos fases seguidas. En torno, entonces nosotros estamos buscando el fortalecimiento del sistema general de la propiedad intelectual, que entonces por eso nuestro aliado principal siempre ha sido y será la superintendencia y en particular la delegatura para la propiedad industrial encabezada por María José en este momento. Y el interés por las denominaciones de origen viene pues de la experticia que pueden tener los suizos. Ellos no los llaman denominaciones de origen, sino apelaciones de origen protegida, porque en el mundo pueden tener varios nombres. Uno lo encuentra, pues la familia general se llaman las indicaciones geográficas, están las apelaciones de origen protegida, las apelaciones de origen controladas, las denominaciones de origen. Bueno, eso hace todo parte pues de la misma gran familia, que son signos al final colectivos de propiedad industrial. Y en Suiza pues están todos los quesos, los jamones, pero también otros productos un poquito más exóticos que tiene Suiza, como un azafrán, un pan, una carne seca, una pera, y así como productos que de pronto uno no se espera encontrar en Suiza.
Entonces la idea es un poquito compartir con Colombia la experiencia suiza, entendiendo obviamente pues que el contexto es muy diferente, pues Suiza es un país muy chiquitico, toda la población de Suiza es más pequeña que Bogotá, pero donde pues han tenido esos años de experiencia en torno al desarrollo y más que todo al valor agregado que puede tener una denominación de origen, porque pues no se trata solamente, pues el primer paso que es súper importante obviamente es radicar una solicitud ante la superintendencia, que entonces haya un reconocimiento del Estado, pues que existe esa denominación, pero pues hay que poner un poco a funcionar esa denominación de origen y sacarle un poco provecho de esa denominación de origen. Y es ahí donde nosotros desde el proyecto CRIPRI pues queremos acompañar a algunas comunidades, en particular pues un poco mi bebé del CRIPRI fue la denominación de origen del bocadillo veleño. Ellos lo saben, es mi denominación favorita, porque entonces queríamos mostrar un poco cómo desde la comunidad se construye esa denominación de origen. Pues ellos están en este momento pues ya todavía trabajando para fortalecer su denominación de origen. Y así pues hemos trabajado con Artesanías de Colombia, con el Ministerio de Agricultura y con otras entidades para conformar un poco un sistema de esas denominaciones de origen. Eso es básicamente lo que hacemos. Y hacemos pues siempre difusión para aclarar, porque yo creo que hay mucha falta de información alrededor de las denominaciones de origen. Entonces la gente lo puede confundir con un producto de origen, producto original, un producto, no sé, del territorio o qué sé yo. Entonces es algo muy específico decir que es un producto con denominación de origen. Y cómo entonces un consumidor, un comprador puede identificar este producto y entender por qué es diferente. Y como decía María José ahorita, porque entonces muchas veces pues es un poquito más costoso porque pues hay unos costos detrás para asegurar su calidad que entonces pues influyen en el precio de venta también de este producto. No te escuchamos. Ahora sí. Eh, Ahora sí, ahora sí. Creo que la labor que están haciendo ustedes es muy importante porque nosotros, digamos, no escalábamos eso en esos niveles, no lo hemos hecho desde tanto tiempo atrás. Y ese valor agregado que le damos no solo es importante para darle ese valor, digamos, económico adicional, sino también para darle un valor dentro de lo que estamos, dentro del foco de nosotros, que es el sector Oreca y lo que hace Diego. Entonces, quiero es invitar a Diego y que nos cuente un poquito cuál es su percepción de lo que hacemos y de lo que logramos con estos productos, además de generar un precio diferencial para los productores, cómo esto tiene cierta aplicabilidad dentro de la gastronomía. Estás en silencio, Diego. Sí, Ahora sí. sí, adelante. Bueno, Daniel, buenos días. Buenos días para todos nuestra audiencia. Por supuesto, María José y Claire, feliz de estar acompañándolas. Me emociona mucho hablar de denominaciones de origen, porque al final les voy a contar la historia de esos productos que para mí son joyas de la gastronomía. Y me emociona mucho porque son colombianos, en este caso de los que vamos a hablar hoy, y nos permite hacerle una invitación a todo el sector para que no solamente use, sino también promueva ese uso. Bien lo decía Claire, en todo el mundo, y María José, en todo el mundo son muy reconocidos y son muy valorados, pero gracias a todo ese trabajo que hay detrás de las denominaciones de origen, es que estamos hablando del reconocimiento de estos productos. Es muy particular que cuando hablamos de denominaciones de origen, pues no estamos hablando de un premio, no estamos hablando de algo que tú compras, estamos hablando de un reconocimiento que después de un estudio que se hace en términos legales, lograron demostrar y decir, venga, este producto es especial. Como bien lo decía María José, no está asociado a una empresa o a una persona que tiene unos recursos y entonces por eso todos los productos son susceptibles a tener denominación de origen. No, esto está muy asociado a los conceptos de territorio, a los conceptos de cultura, y por eso para mí son joyas de la gastronomía, son pues tan emblemáticos y tan destacados.
¿Cómo unirlos, Daniel? Es un tema bien particular, porque lo que pasa es que muchos los usamos. Entonces, a la mayoría de colombianos les hablamos de bocadillo y casi que la palabra beleño está intrínseca cuando hablamos de un bocadillo. Entonces, bocadillo beleño es normal, pero resulta que un grupo de personas, por supuesto que apoyados en este caso por Claire, llevaron a la superintendencia, como ya nos lo explicó María José, una cantidad de requisitos y llevaron su caso y entonces sometieron ese producto a un estudio jurídico donde validaron expertos, ¿sí? Y en ese grupo de expertos te quiero contar que confluyen muchas personas, no solamente abogados, sino también muchas personas que cuentan esa historia detrás del producto. Entonces resulta que terminamos hablando que en Colombia, en la región de Vélez, y con municipios conexos, y te comienzo a dar datos, y es cuando uno a veces habla de denominaciones de origen, por supuesto que hace referencia a un lugar, a un territorio, pero no necesariamente implica que sea exclusivamente los límites geográficos que conocemos hoy, los límites políticos. Entonces, por ejemplo, el queso Paipa, pues comprende los municipios de Paipa y Sotaquirá, no exclusivamente Paipa, ¿sí? En el caso del bocadillo veleño, creo que tenemos todo lo que corresponde a la provincia de Vélez, pero incluso en Santander, pero incluso tenemos un poquito de Boyacá, no sé si Claire me corrige, que es la zona de Moniquirá, ¿sí? Fíjate Daniel, cómo comenzamos a hablar y nos salimos de esos límites políticos y comenzamos a hablar de cultura, de lo que pasa en las zonas. Pero como te decía, todo esto toca llevarlo a un ente regulador que es la superintendencia y que nos comience a decir, sí señor, esa es la zona, sí señor, qué es lo que hacen que tiene de especial, ¿sí? ¿Qué hacen que ese proceso sea especial? Y finalmente, y también lo decía muy bien María José, lo más importante es cuando les otorgan el uso del sello. Colombia, y se los cuento porque llevo pues, un tiempo estudiándolo, ha hecho esfuerzos muy grandes para que se reconozca y para que se identifiquen los productos con ese sello. Entonces, este sellito que tengo aquí atrás, que es el sello de la superintendencia, es el aval de las denominaciones de origen protegida en Colombia, pues nos permite identificar esos productos. Cuando nosotros tenemos esos productos, tenemos el uso del sello, pues lo que quiere decir es que nuestro producto ya pasó toda esa etapa de estudio, ya fue avalado, ya fue reconocido y pues al final es lo que podemos contar. Entonces, yo les reitero, para mí los productos con denominación de origen son joyas de la gastronomía y son una cantidad de historias que contar y me siento muy orgulloso de poder hablar de todos, porque además eso nos identifica y nos mueve nuestras fibras como colombianos. Entonces, yo sueño con que cada vez que a una persona le cuenten de la chalupa del Huila, pues definitivamente se sienta identificada con eso, o sea, vaya hasta Rivera y diga qué rico, y comience a pensar en ese jugo de cholupa. Igual con el bizcocho de Achira, entonces pues van no solamente a Fortalecillas, sino también a la zona de Altamira. Y fíjate que comienzo a hablarte para hacer referencia a los productos de sus ubicaciones geográficas. Comenzamos a meternos incluso con temas de turismo gastronómico que en Europa son muy fuertes. Todo lo que pasa alrededor de las denominaciones de origen, pues es maravilloso precisamente porque nos va contando todo lo que ocurre. Entonces llego a una denominación de origen que también quiero mucho, que es el arroz de la meseta de Ibagué, y me sitúo en ese desnivel de la meseta donde me imagino y no solamente veo el verde de la zona, sino a ese regador, a ese agricultor que está en la zona y que hizo magia para poder cultivar en una parte donde nadie pensaría cultivar porque es una zona con muy poca capa vegetal. Y por eso tengo una historia que contar. Más allá de la luminosidad que hay, más allá de la cercanía con el volcán y de esa majestuosidad de las aguas, fíjate que al final te voy a contar la historia de uno de los 9 granos o de las 9 variedades de arroz que tiene denominación de origen en el mundo. Entonces,
Fíjate lo especial, pero no solamente lo especial del trabajo de ese agricultor o de ese regador, sino de toda una cadena que logró sacar adelante y que se reconociera esa denominación de origen. Porque hay otra cosa muy importante, y es que después de ese estudio que hace la superintendencia, lo que también he podido encontrar es que en temas de propiedad industrial, la superintendencia y el ministerio lo llevan a diferentes latitudes, a diferentes países para que sea reconocido. Entonces, no solamente estos estudios jurídicos nos permiten que nuestros productos sean reconocidos al interior con nosotros, sino también son la fundamentación para que sean reconocidos en escenarios como los europeos. Entonces, por ejemplo, el arroz de la meseta de Ibagué, el año, me corrige Claire, creo que a principio de año, fue reconocido ya ante la Unión Europea como indicación geográfica protegida. Entonces, fíjate, digamos, la importancia del trabajo y la importancia de que de alguna manera todos nos unamos a destacar esos productos. Mil gracias, Diego. Sí, es claro el valor agregado que tiene esto porque nos está enseñando no solo que existe un producto tal vez de una calidad sobresaliente, sino que hay una historia detrás de cada uno de estos productos, que es un asunto de identidad, de conocimiento de nuestras regiones. Em, María José, tenemos una pregunta que me parece importante y es, dentro de esta función que genera la superintendencia, ¿la promoción también hace es una de las funciones o es más la función del control de las denominaciones? Y Claire, los invito a que todos me respondan las preguntas, es ¿cuáles son esos mecanismos de promoción que existen internacionalmente de estos productos? ¿Cómo no solo garantizamos que estos productos están aquí, que se hacen en estas regiones, que tienen todo este valor, sino que además cómo estamos llevando esto afuera de Colombia? Daniel, gracias. Mira, sí, pues contarles que la Superintendencia de Industria y Comercio, pues como mencionaba al inicio de mi presentación, nosotros tenemos esa función tan importante de conceder los derechos y en el caso particular de las denominaciones de origen, declarar la protección o reconocer la existencia de las denominaciones de origen. Al nosotros declarar la protección y delegar la facultad de uso en las entidades que representan los derechos de todos los beneficiarios de la denominación de origen, además de haber reconocido ese derecho, porque recordemos que las denominaciones de origen son del Estado colombiano, como les presentaba al inicio de mi presentación, pues cumplimos además con una función de vigilancia que deben presentarnos todos los delegados el 31 de diciembre de cada año, en la que nos cuentan a la entidad qué ha hecho para promover la denominación de origen, quiénes son los autorizados, que nos cuente quiénes son esos autorizados para poderlos incorporar al registro público de la propiedad industrial y que los consumidores puedan identificar. Y pues ejercemos esa función muy importante de vigilancia y control en atención a que la denominación de origen es del Estado colombiano. Pero también el decreto 4886 que reglamenta las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio nos da una función adicional que es promover el uso del sistema de propiedad industrial. Y cuando promovemos el uso del sistema de propiedad industrial, pues tenemos también unas funciones no muy fuertes, porque pues tenemos, fíjate que tenemos las tres funciones, pero también apoyamos todos los procesos de difusión, de promoción, porque tenemos esa función legal. Que hemos visto, Daniel, y de pronto me estoy adelantando de pronto a nuestras conclusiones, que no solo es la Superintendencia de Industria y Comercio la dueña de las denominaciones de origen, en todo el sistema estatal, inclusive académico, y podríamos encontrar en la empresa privada, pues hay una gran cantidad de agentes que podrían tener unas responsabilidades y que tienen una labor muy importante que cumplir. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de las artesanías, está Artesanías de Colombia, está el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ProColombia para posicionar nuestras denominaciones de origen en el exterior, el Ministerio de Agricultura juega un papel importantísimo, el INVIMA. Entonces,
no solamente nosotros como Superintendencia de Industria y Comercio tenemos unas campañas, trabajamos de la mano con el proyecto Colombo-Suizo de promoción, como decía, que somos los socios estratégicos más importantes de ellos en materia de denominaciones de origen, pero también hay otras instituciones que lo podrían hacer y lo hacen muy bien de la mano de nosotros. Gracias, María José. Entonces, entendemos que la labor es clara de control, de seguimiento, de acompañamiento y también entendemos entonces, y Claire me corregirá, que la labor de todos estos, digamos, organismos o asociaciones que piden la denominación de origen está a fortalecer también la promoción. Sí, exacto, Daniel. Pues si bien la superintendencia hace muchas actividades de promoción del sistema de propiedad industrial en general y de las denominaciones de origen, siempre está muy pendiente cuando algún grupo de productor, por ejemplo, está interesado en una denominación de origen, entonces explicarle qué es, qué no es, ver otras opciones, porque pues como explicaba María José al inicio de su presentación, pues la denominación de origen es un signo colectivo que pues tiene ciertas características y es algo estricto también. Entonces, de pronto, pues no todos los productos, hay muchos productos extraordinarios en el país, pero no todos van a cumplir con los requisitos de una denominación de origen. De pronto podrían ser otras cosas. Porque al ser un signo colectivo también pues depende mucho de la asociatividad y ahí entra la función pues de promoción y protección también, porque esa entidad delegada en el territorio, llámese pues una federación de cafeteros para todos los cafés, un fedebeleños para mi querido bocadillo beleño, una precooperativa de achiras para las achiras, una SOARCH para la cerámica negra de la chamba, etcétera, etcétera. Entonces esas entidades tienen la función de autorizar los usuarios, los usuarios, pues sí, los productores y artesanos que fabrican, procesan los productos con denominación de origen, pero también tienen la función de hacer la promoción. Porque pues como todos los otros signos, los signos distintivos, al final es una herramienta comercial también, como lo puede ser una marca individual. De hecho, pues es complementario. Un producto con denominación de origen no tiene que dejar de lado su producto, su marca individual. Ahí les muestro porque yo había traído. Entonces, de mi querido bocadillo beleño, tú ves que aquí, entonces ese es uno de los usuarios. Entonces, ellos son Frutidulces, entonces fabrican en Barbosa, que es otro municipio productor de la zona, como decía Diego ahorita. Entonces, ellos utilizan la marca de ellos y el sello de la denominación de origen. Entonces, por ejemplo, ahí tú lo puedes encontrar en varias tiendas, pero si solamente lo hacen en la fábrica, pues muy bien, y pueden abrir la puerta de la fábrica, tienen un punto de venta ahí mismo, pues, pero a nivel de promoción va a ser más bien poquito. Entonces, la idea es poder participar de ferias, sensibilizar al público, sensibilizar también a las entidades públicas. Entonces, cada vez que van cambiando los alcaldes, los gobernadores, entonces explicarles un poquito qué es esa denominación de origen. Entonces tú tienes varios ejemplos, no sé, en Boyacá, por ejemplo, tienen un programa que se llama Territorios de Sabores, y ellos cada diciembre cuando hacen esas anchetas regalo pues de la gobernación a sus aliados y socios, entonces hacen una ancheta solamente con productos con denominación de origen o productos al menos del territorio. Tienen la máquina que normalmente vende papitas fritas y chocolatina jet y cositas así, pues en las gobernaciones, las entidades públicas, bueno, entonces tienen ellos unas máquinas que venden productos de la zona únicamente. Entonces esa es una forma un poco de sensibilizar. Yo creo que ahí todo el mundo debe estar sensibilizado porque la superintendencia no puede asumir toda la promoción de las denominaciones de origen. Es un Procolombia que cuando organiza ferias en el exterior, entonces debe llevar productos con denominación de origen con el sello. Esta semana que estábamos hablando con la superintendencia y con la Cancillería, por ejemplo, pues Diego de hecho ha participado de esos eventos también, que son eventos de promoción en las embajadas colombianas en el exterior. Entonces hacen talleres, por ejemplo, de cocina con comunidades de colombianos que pueden vivir en el exterior o con otras, con las embajadas colombianas y sus socios en el exterior. Entonces, qué bueno sería pues poder llevar productos colombianos. Ahí ayer en la cita con, pues en la reunión con Cancillería les comentaba de
el caso de la embajada suiza, que ellos por ley en las embajadas suizas de todo el mundo solamente pueden servir cuando hacen eventos vino suizo con denominación de origen. Y uno habla con cualquier embajador, pues ya creo que es el tercer o cuarto embajador suizo que me conozco aquí. Y entonces ellos cada vez, entonces uno le pregunta y entonces te explican de manera muy precisa, entonces qué es ese vino, de dónde viene, etcétera. Entonces hay una capacitación desde los mismos funcionarios públicos que se vuelven un poco los embajadores de esas marcas. Y ahí pues con el público de hoy, que es nuestro sector Horeca, entonces son los embajadores perfectos, porque como decía y lo dice mucho Diego, y me parece muy bonito, que dice que son para él esos productos con denominación de origen, son las joyas de la gastronomía colombiana. Entonces es un poco eso, es mostrarles como si fueran unas joyas. En una cena, pues ayer que salí a comer en un restaurante, que no vamos a nombrar, pero entonces servían varios platos en la cerámica negra de la chamba. Eso es espectacular y no era una comida colombiana ni siquiera, pero entonces el hecho de servirlo ahí, entonces al final es valorización de los productos colombianos. Es, no sé, pues tú vas en tiendas donde sirven, no sé, hay una canasta de fruta, en una canasta que es una cestería en rollo de guacamayas. Es tener no sé, como pequeño snack antes de comenzar una cena, pues unas acheras del Huila. Es promocionar, no sé, unos libros de cocina o en las mismas escuelas de gastronomía que tiene el país. Entonces, promocionar cómo usar esos productos con denominación de origen para hacer diferentes productos. Es también trabajar todo el tema ligado al turismo, porque una denominación de origen sola, por sí sola, yo no creo que sea tan sostenible para una zona. Funciona pues si alrededor tú tienes toda una estructura para entonces trabajar el tema turístico. La semana pasada que estaba en Vélez estaban hablando de hacer como una ruta y una del bocadillo veleño pues en la zona. De hecho pues la alcaldesa actual empezó, entonces hay una calle, entonces ella quiere como hacer la calle color bocadillo, entonces empezó como a pintar unas casas de color bocadillo, entonces en rosado y en blanco, como la guayaba rosada y blanca, en tener como unos folletos que explican bien un poco de pues, cómo es esa denominación de origen, pero también sensibilizar, porque la misma alcaldesa reconocía que, por ejemplo, no tenía claro muchos elementos de la denominación de origen, que necesita empoderarse. Entonces es una sensibilización sin parar, sin parar. Pues tú ves que hay denominaciones muy antiguas, por ejemplo, la champaña francesa, que además también es otra denominación muy querida para mí, porque yo nací en la champaña francesa. Entonces ellos siguen peleando en este momento y de hecho yo creo que es la entidad delegada para administrar la denominación de origen más radical del mundo, los de la champaña. Entonces pelean por todo, absolutamente todo, pero siguen teniendo muchos problemas. Es poco hubo todo un debate porque en Rusia les negó, pues, o les quitó, digamos, el registro de la champaña en Rusia. Entonces ya no se puede utilizar el nombre champaña pues champagne en Rusia, sino que ellos producen otro vino espumoso que no sé, le pusieron un nombre parecido ruso. Entonces, para la champaña, pues el mercado ruso es enorme. Entonces, para ellos se les cierra entonces un mercado enorme. Entonces, significa que a partir de ese momento, si quieren vender ese vino en Rusia, les tocaría cambiar el etiquetado de sus botellas, que para ellos pues no sé, ni se piensa. Y así entonces van peleando muchas cosas. Gracias, Claire, de verdad es apasionante el tema. Y voy a hacer una pausa, ya vamos a continuar. Solo quería contarles que Alimentec es la Feria Internacional de Alimentos, Productos y Servicios para el sector Horeca, retail, grandes superficies en Latinoamérica. Estamos desde el año 99, hemos tenido 10 versiones y nuestra próxima cita es del 7 al 10 de junio de 2022, aquí en Corferias, Bogotá. Eh, Claire, yo creo que aquí hay algo y de pronto Diego se va a meter en esta pregunta y yo conozco el apasionamiento, entiende el apasionamiento de Claire por lo del bocadillo de leño, porque realmente estar en esos pueblos de allá y disfrutar del aroma en la producción y todas esas cosas son algo memorable. Y hay una pregunta que tengo yo acá que me parece muy interesante y es que si existe alguna guía oficial de productos de origen y que sería bueno tener un mapa geográfico y una guía culinaria de productos de origen. Entonces, creo que aquí pues lo dejo abierto a que ustedes me cuenten y respondamos esta pregunta. Mira, yo quiero hacer énfasis en algo, Daniel,
y es en el trabajo de la superintendencia. Hace un par de años, los apasionados del tema de pronto éramos muy críticos porque no teníamos toda la información tan organizada como está hoy y con todas las oportunidades que nos está dando la superintendencia para capacitarnos. Hay cursos virtuales para entender, está la información disponible en la página, no solamente de los productos, sino del proceso, como bien lo decía María José. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque tras todas estas etapas y tras toda esta formalización, incluso tras toda esta educación, es que nosotros vamos a resaltar el valor que tiene, y el valor, como bien lo hemos dicho, no es solamente económico, sino es el valor implícito que traen todos los productos. Cuando nosotros estamos hablando de todas esas denominaciones de origen ya certificadas hoy, ya con esos sellos otorgados, pues estamos dándole validez a todos esos procesos que ya vivieron. Entonces, a mí me parece hoy, y no porque esté María José, sino que de verdad, si tú entras a la página de la superintendencia, si tú buscas denominaciones de origen en Colombia, te va a llevar a una cantidad de información muy amable para que tú comiences a entender eso. Además que es muy amable porque es información de abogados para no abogados. Entonces, se han tomado el trabajo de hacer esa traducción que a mí me parece muy particular, y es que de verdad cuando tú comienzas a comparar lo que ha ocurrido en nuestro país con lo que ocurre en otros países, y cuando pues, digamos que uno por facilidades de idioma toma Latinoamérica, de pronto España, pero cuando tú ves trabajos como el que propone Claire, o sea, tú ves todos esos apoyos, pues al final comienzas a decir, es que realmente nuestros productos tienen unas características excepcionales que todos hemos podido justificar. Yo quiero hacerte también énfasis en algo, y es en el tema de la promoción. Creo que nos abren hoy una ventana muy importante. Yo hago parte de los cocineros de Cancillería y siempre hemos tratado de usar eso, lo más destacado de nuestro país. Particularmente yo pues he abanderado la causa de las denominaciones de origen, pero porque estoy absolutamente convencido que lo podemos contar. Entonces, si nosotros logramos articular Superintendencia, Procolombia, Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Agricultura, Cancillería, pues son muchos actores y vamos a facilitar todo el acceso de estos productos a esos diferentes mercados internacionales. Incluso también Ministerio de Cultura, o sea, todo lo que podamos hacer en pro de las denominaciones de origen, creo que es fabuloso. Sin lugar a duda, pues como entidad, quien lo ha hecho esa presencia mundial y lo hace de manera más robusta, pues es el Café de Colombia. Pero creo que lo que nos han dicho es, existe la manera para poderlo hacer, y si lo hacemos todos, vamos a lograr llevar a ese nivel otros productos colombianos. Yo te puedo decir, y también te lo digo con mucho orgullo, es que muchos colegas, desde los más famosos hasta los colegas que no tienen, digamos, esos fama y esa presencia en los titulares en medios, pero desde sus restaurantes, desde sus cocinas, muchos usan productos con denominación de origen. Ahora, lo que tenemos que procurar es que lo hagan con los productos certificados para que comencemos a fortalecer la cadena. Entonces, yo te decía, en el caso del bocadillo veleño, como bien lo anotaba Claire, pues necesitamos bocadillo. Mira, yo también tengo un arsenal, ahora lo voy a sacar, pero en el caso del bocadillo veleño es que queremos que usen bocadillo más allá de la marca, que tenga el sello con denominación de origen. Esa es la invitación, porque aquí es donde estamos respaldando todo ese trabajo que les hemos venido contando que han hecho. Y también invitamos a las personas, a todas las personas que hacen parte de nuestra audiencia, a que pues se capaciten y entiendan el valor de esto. Si tú ves, hay muchos productos, digamos, que buscan tener sellos de calidad, que buscan tener sellos por buenas prácticas. Pues el buscar el sello de denominación de origen garantiza
que han tenido un estudio de muchas cosas implícitas. Entonces, las personas que hacen bocadillo de leño en Santander y que conservan un proceso artesanal, tuvieron que validar ese proceso para que los dejaran usar la hoja de bijao. O sea, y además, mira, digamos, lo importante de validar nuestra tradición y nuestra cultura. No nos dijeron, sí pueden hacer bocadillo, pero háganlos con accesorios en acero inoxidable y empaquen todo en plástico. No, conservamos todo el componente cultural y eso me parece que es muy valioso y que al final eso es lo que tenemos que promover. Esa es la historia. Entonces, te repito, hago mucho énfasis en que procuremos el uso del sello, buscar el producto que tenga el sello, y dos, en que podamos integrar todos esos actores, digamos, estatales, oficiales, para que nos apoyen. Incluso hay programas en otros países de gastrodiplomacia, o sea, está como política ya establecida. Colombia tiene un plan de promoción en el extranjero con la Cancillería, pero pues evidentemente sería muy interesante fortalecer. Gracias, Diego. Creo que hay muchas ideas que nos van a empezar a rondar en la cabeza con todo lo que podemos hacer con esta integración y realmente este reto Oreca está enfocado precisamente en generar esta sostenibilidad. Creo que no solo vamos a generar cosas muy buenas dentro de la restauración, entendiendo y conociendo sobre la denominación de origen, sino que vamos a llevar a la gente también a incrementar su interés de conocer diferentes regiones y diferentes lugares del país, ¿no? No solo quedarnos esperando a tener el producto y ahí es algunas de las preguntas, es dónde conseguimos estos productos y cómo logramos identificarlos, ya lo tenemos claro, los podemos conseguir en muchos sitios. eh, una de las maneras de conseguirlos es ir a las regiones y a los lugares y disfrutar no solo de la experiencia que tanto le gusta, por ejemplo, a Claire de su amado bocadillo de leño, pero creo que hay muchas experiencias a través de esto. ¿Qué les podemos contar además como de valor extra de esta experiencia a ellos, de qué podemos, cómo podemos materializarlo, cómo podemos realmente activar esto y que siga creciendo en identidad, ¿no? Pues ahí, Daniel, perdón, dale, María José. No, bueno, eh, muy corto, Daniel, muchas gracias. Sí, en efecto, como decía Diego, pues la superintendencia, nosotros tenemos unas capacitaciones y digamos que escenarios como estos, yo creo que son muy importantes porque todas las personas que están muy conectadas ven el sello y ya en el mercado se dan otra idea. Yo creo que es muy importante entre todos, como decía yo antes, empezar a sensibilizar y que vean el sello de denominación de origen y que entiendan y sientan que es un producto diferenciado que tiene unas condiciones y unas características especiales. Decías bien, nos quedan muchas tareas, pues mientras hablaba Diego, yo aquí estaba tomando nota de pensar en hacer eventualmente una capacitación con los cocineros y los chefs orientados específicamente a temas de denominaciones de origen, donde les contemos, porque somos un país joven en materia de denominaciones de origen y a veces nosotros los colombianos tendemos a darnos muy duro y decimos, no, nos comparamos con los mercados europeos, claro, pero es que Europa tiene una tradición de más de 300 años, por decirlo menos, con sus productos de origen. Colombia empezó a sensibilizar y a hablar de temas de denominación de origen no hace más de 15 años. Entonces creo que inclusive hemos recorrido un camino muy importante. Somos el país de América Latina que más denominaciones de origen tiene protegidas y seguramente vendrá un camino muy interesante para seguir trabajando. Pero la invitación también es a eso, a que consulten la página web de la superintendencia, identifiquen el sello en el mercado. Si tienen alguna consulta, nosotros lo haremos. Y a las asociaciones y a los productores también que hagan uso de la propiedad industrial, porque tú decías, Diego mostraba en este momento la caja y decía, mire, tiene la denominación de origen y tiene su marca. Fíjense tan importante que es la propiedad industrial, porque yo puedo tener mi marca propia,
que me sirve para comercializar e identificar el origen empresarial, pero también tener, ahí está mostrando la marca, el sello de denominación de origen. Entonces, todas esas mira todo lo que nos está mostrando, son productos en los que la propiedad industrial es una herramienta y un vehículo importantísimo para potencializar los temas de propiedad industrial. No quiero extenderme más, sino además invitar a todas las personas que nos están oyendo a que, además de la denominación de origen, entiendan en la propiedad industrial una herramienta importantísima para sus modelos de negocios. Adelante, Clara. Gracias, María José. Sí, pues ahí lo mismo que dijo Diego ahorita, yo creo que la fuente principal y la más actualizada de los productos con denominación de origen, pues es la página de la superintendencia, porque de hecho, pues esta lista se va actualizando todo el tiempo. De hecho, pues al inicio de ese evento habíamos pasado un pequeño video que presentaba las denominaciones de origen, pero por ejemplo ese video tiene apenas, no sé, 2 años y ya está desactualizado. Entonces ya nos tocaría añadir, porque desde que hicimos ese video, pues tenemos 2 denominaciones más. La cerámica negra de la chamba, yo hice como Diego, entonces yo traje todo también aquí. Y el cangrejo negro de Providencia, que eso sí no lo tengo aquí. Entonces, que son las 2 denominaciones adicionales. Y seguramente, y ojalá pues vendrán más a medida pues que se van animando pues las comunidades y que se van tramitando ante la SIC. Otra fuente, pues, para tener acceso, yo creo que hay que resaltar el trabajo de Artesanías de Colombia, porque de esas 29 denominaciones de origen, 12 son productos artesanales. Y desde hace ya varios años en las ferias que hacen, bueno, el año pasado no se había podido hacer, pero este año ya lo van a hacer a final de este mes en Medellín y en diciembre, pues, la feria de Expo Artesanías, pues, en Bogotá. Ellos tienen como un rincón de las denominaciones de origen. Entonces, en los stand está pues el nombre del artesano, del taller artesanal. Normalmente los ponen como, por ejemplo, todas las mochilas guayú las ponen juntas, pues la tejiduría guayú juntas, toda la tejiduría de San Jacinto ponen todas las artesanas juntas, pero además ponen como el sello, ese mismo sello verde que tiene Diego atrás, en todos los stands. Entonces, para un visitante es muy fácil identificar y decir, bueno, pues yo le voy a comprar la hamaca a Damaris porque ella sí está autorizada para utilizar la denominación de origen. Entonces, esa es una manera como de identificar. Lo mismo en las tiendas de artesanías de Colombia y en algunas tiendas que yo empecé a ver un poco en el centro de Bogotá también, pues al menos en Bogotá, entonces se empieza a ver el uso de esa denominación de origen. Para los productos agroalimentarios a veces es un poquito más difícil, pues habría que contactar pues las diferentes entidades. Pues para el café sí es muy fácil, ya en todos los supermercados, un Éxito, un Jumbo, hay café con denominación de origen. Entonces es solamente pues abrir el ojo y mirar por el sello verde, que además normalmente ellos utilizan el sello europeo y el sello verde porque exportan también. Para el arroz también, pues en el Éxito hay arroz con denominación de origen del arroz federal y algunos, ahí Diego nos está mostrando bien, ese es el café. Entonces ahí está el sello europeo y el sello redondito es el sello europeo y el sello redondo con la lengüita es el sello colombiano. Entonces, esa es una manera como de identificarlo. Y si no, siempre pueden mirar lo mismo en la página de la superintendencia, ver cuál es la entidad delegada, siempre está el dato de contacto de esa entidad delegada y entonces pueden contactarlos. Ellos deben tener, ese es un requisito de la SIC también, un listado de los autorizados disponibles y que se puede consultar normalmente desde la misma página web. Y ahí entonces pues pueden contactar directamente los productores autorizados para pues, abastecerse de esos maravillosos productos. Y qué Gracias. bueno, pues ya que Ah, estamos aquí, dime, qué bueno, por ejemplo, pensar en una feria como Alimentec, si ya lo van a hacer el año entrante, hacer algo un poco similar a, por ejemplo, la estrategia de artesanías de Colombia con su rincón de las denominaciones de origen. Entonces, hacerlo pues en una feria tan importante como lo puede ser el Alimentec y que también se puedan dictar charlas para explicar entonces qué es la DO, qué no es, cuáles son los productos, que haya un taller de demostración, pues sea de un artesano también, para ellos entender qué hay detrás de una cerámica del Carmen de Viboral, qué hay detrás de un queso paipa, por qué es diferente de otro queso, cómo ellos han luchado para hacer el primer queso madurado de Colombia.
por qué el bocadillo veleño entonces tiene ese sabor específico, y mostrar algunos ejemplos de recetas que se pueden desarrollar con base en esos productos. Pues Yo tengo antes de una darles el pregunta. paso, antes de darles un paso, Diego, ya te doy el paso, solo quería responder a Claire y decirle que por supuesto las puertas de Alimentec están abiertas, es el escenario ideal, por supuesto, para que hagamos toda esta promoción y me ganaste en tiempo porque esa era la invitación que yo les quería hacer y es, no hay mejor escenario para la promoción de todos estos productos agroalimentarios que la feria y por supuesto queremos tener ese espacio que estás proponiendo y la superintendencia y la colaboración Colombo-Suiza también estará presente. Entonces, creo que nos anticipamos a decir que sí, que los vamos a tener presentes a ustedes. Les doy la palabra a Diego y María José, que creo que tienen ambos algo para decir. Lo único que quería decirles es, después de lo que digan ustedes, vamos a poner un video el video que nos mencionó Claire también, que se anticipó a la presentación del video. Vamos a tener un video en el que Diego nos va a enseñar a hacer una receta con 3 de estos productos. Y después de eso, les pedimos que por favor tengan paciencia, 15 minuticos, y vamos a estar resolviendo las preguntas. E invito a Diego, a María José y a Claire a que revisen el listado de preguntas y que respondamos las preguntas. Entonces, no sé, voy a hacer por caballerosidad, Diego, perdón, voy a darle la palabra a María José y después tú concluyes y vamos con el video. Daniel, no, mira, yo lo único que quería era en relación con la idea que surge del evento del año entrante, poner a disposición las funciones que mencionábamos de promoción de la superintendencia. Si podemos ir a sensibilizar en temas de denominaciones de origen, pues agradeceríamos la invitación. Creo que Diego en este punto nos va a complementar mucho mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Mira, yo tengo una inquietud que puede incluso ser una petición si no existe, porque lo desconozco. ¿Existe algún lugar donde nosotros podamos consultar el listado de productores? Es decir, yo sé, por ejemplo, que en el arroz de la meseta de Ibagué tenemos 3 productores autorizados con el uso del sello. Pero como consumidor, ya como cliente, yo tengo algún lugar donde lo pueda respaldar, verificar, que sea oficial, por supuesto, de la superintendencia. Sí, Diego, como les mostraba al inicio en la página, cuando tú consultas la denominación de origen y están las características eh, generales, arriba hay unas pestañas y en actuaciones, en la parte de abajo, están los autorizados que la entidad delegada nos dijo quiénes son los autorizados. Ahí aparecen, está toda la información. En el caso, por ejemplo, de queso Paipa, que no está delegada a la facultad, ellos han venido directamente a la superintendencia a tramitar las autorizaciones y también están las autorizaciones ahí, hay una asociación y ahí están quienes son los autorizados, lo cual les puede dar la orientación de quienes están los autorizados. Pasa igual con Cholupa, con Bizcocho de Achira, a 31 de diciembre, como les mencionaba, de cada año ellos nos informan. Nosotros en este momento en la superintendencia estamos en un proceso de sensibilización y capacitar nuevamente a las asociaciones. Como les decía, somos un país joven en materia de denominaciones de origen y entendemos que las asociaciones todavía requieren un poco de acompañamiento en información de cómo contarnos y presentarnos los informes anuales, pero la información está en la página web. Estamos trabajando para eventualmente hacerla un poco más visible, estaba tomando nota también de eso, creo que para efectos de mercado podría ser interesante tenerla en un punto más visible en la página web. He tomado nota y de pronto lo desarrollaremos en algún momento. María José, gracias, Diego, Claire. Entonces vamos con los videos y ahorita volvemos con las preguntas. Muchas gracias y quédense aquí, no se vayan todavía. Para otorgar un valor único a los diferentes productos de las regiones colombianas, existen las denominaciones de origen, signos que permiten garantizar que determinado producto es originario de una región específica y por ello cuenta con una reputación y especiales características y calidades derivadas de dicha zona geográfica. La variedad y características de un café suave de aroma, representado en 7 sellos de denominación de origen.
el reconocimiento internacional por la belleza única del clavel de Colombia, del crisantemo de Colombia y de la rosa colombiana. El contraste de sabores y el atractivo y perdurable aroma de la cholupa del Huila son muestra constante de la biodiversidad, riqueza y desarrollo constante de las regiones colombianas, que con lo mejor de sus productos propios seduce y conquista al mundo entero. Hola, orgullosos de nuestra bandera, los invito a que cocinemos y celebremos este 20 de julio. Desde el Centro de Experiencias de Estrena Tienda Oreca, arroz atollado con denominaciones de origen. En este plato quisimos involucrar 4 de las denominaciones de origen más representativas de Colombia: arroz de la meseta de Ibagué, queso paipa, queso caquetá y bizcocho de achira del Huila, junto a un producto espectacular de exportación, filete de trucha ahumado procedente de la laguna de Tota en Boyacá. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a preparar un arroz blanco con una técnica muy particular. Vamos a preparar este arroz como si fuese una pasta, es decir, en gran cantidad de agua vamos a cocinar este arroz. A partir del arroz blanco vamos a incorporar un poco de fondo, bien sea de ave o de vegetales. Añadimos un poco de queso paipa, añadimos quesillo del Caquetá, rectificamos sazón, incorporamos vino blanco, ponemos el resto del queso paipa, el resto del queso del Caquetá y esperamos que nuestra preparación alcance el punto de ebullición. Mientras nuestro arroz se está preparando, llevamos en una sartén nuestro filete de trucha ahumado a la plancha a fuego medio. Con nuestra preparación muy caliente, verificamos que se encuentre la textura deseada y nos disponemos a emplatar. En este caso, para emplatar vamos a usar un timbal sobre una pieza de loza negra de la chamba con denominación de origen. Vamos a añadir bizcocho de achira del Huila triturado para sentir un elemento crocante en la preparación. Vamos a poner sobre ellos un trozo de filete de trucha ahumada para contrastar muy bien los sabores. Ahora los invito a que disfrutemos este delicioso plato para sentirnos orgullosos de nuestra bandera. Bueno, y ya estamos entonces de vuelta. Creo que antojadísimos de este plato y con ganas de conocer más. Entonces, quiero recordarles que este reto Areca se hace gracias a la Feria Alimentec, Feria Internacional de Alimentos, Productos y Servicios para el sector Oreca, Retail y Grandes Superficies de Latinoamérica. Estaremos del 7 al 10 de junio de 2022 y trataremos los temas de denominación de origen y tendremos un espacio relacionado en nuestra feria. Y pues Colombia será este punto de encuentro perfecto. Además, cubrimos toda la región, tendremos muchos países invitados, visitantes de todas las zonas. Entonces, si quieres, María José, cuéntanos qué pregunta por ahí viste y nos quieres responder. Había una de que si podemos hacer la denominación de origen de un sancocho. Uy, bueno, difícil pregunta. Digamos que el sancocho y esas preparaciones propias de la gastronomía colombiana que incorporan diferentes elementos que vienen de diferentes regiones, difícilmente podríamos, digamos, caracterizar para que tuviera una denominación de origen. Fíjense que la denominación de origen por eso se da frente a un producto único, no a una preparación por la dificultad de caracterización. Si lográramos tener una preparación en la que todos y cada uno de los ingredientes que se utilizan son producidos en esa zona, la caracterización es en esa zona y da la caracterización, podríamos hacerlo, pero la verdad lo encontraría muy complicado. Creo que hay otros mecanismos de protección frente a otros platos típicos de la gastronomía colombiana que no sea la denominación de origen, como mencionábamos hace un momento, las marcas, digamos, las marcas de certificación, las marcas colectivas, las marcas de productos o servicios. La propiedad industrial nos ofrece una gran cantidad de elementos de protección que podrían utilizarse, pero en ese caso particular no me atrevería a decirles que sí, porque lo veo muy, muy difícil y creo que no podríamos hacerlo por aspectos relativos a la caracterización
que es un elemento esencial y legal que debe cumplirse para la declaración de protección. Para complementar un poquito tu respuesta, María José, hay que tener en cuenta que hay, por ejemplo, productos como la pizza napolitana que no fueron, digamos, no tienen una protección o una concepción desde la propiedad industrial, sino más bien desde la cultural. Entonces, ya ha sido a través de la UNESCO que se declaran platos patrimonio. Sin embargo, como tú bien lo evidencias y nos lo dices, pues es muy difícil pretender que todas las pizzas napolitanas o la pizza margarita tuviesen origen propiamente en Italia. Entonces, pues digamos que aquí se puede dar es más una apropiación cultural del concepto de los mismos ingredientes, más no desde la propiedad industrial. Me metí en un lado complicadísimo. No, perfecto, muy bien. Sí, ahí bueno, dentro de la lista de preguntas hay un poquito de todo, pero si vamos empezando desde abajo, bueno, están varias preguntas entonces sobre el sancocho, entonces yo creo que María José ya contestó esas preguntas. Había una pregunta que preguntaba, que decía el sello de origen, o sea, el sello de la denominación de origen, que yo creo que también es muy importante hablar con los términos que son. Entonces, no es un producto de origen, es un producto con denominación de origen. No es un sello de origen, es un sello de denominación de origen, que puede ser algo diferente. Entonces, el sello de la denominación de origen, ¿qué costo tiene? Hay diferentes cosas, entonces depende si esa entidad, si esa denominación de origen tiene la delegación de la facultad de autorización de uso, o sea, si hay una entidad en el territorio que se encarga de la gestión y la administración de esa denominación. En ese caso, es esa organización que entonces determina el costo de ese sello. Y eso depende mucho del tipo de producto y de lo que implica el sistema de control de esa denominación de origen. Entonces, para poner ejemplos, si pensamos en el sombrero aguadeño, en Aguadas, entonces todos los productos, pues los artesanos que hacen los sombreros viven máximo a 3 cuadras del parque. Entonces, visitar y hacer un recorrido en todos los talleres se puede hacer en un mismo día y ese mismo día, entonces yo puedo hacer el control de todos los talleres autorizados y verificar que sí efectivamente están siguiendo el proceso como es. Si pensamos en una zona como mi Bocadillo Veleño, pues hablamos de 5 municipios en 2 departamentos donde hay productores que viven al fondo de una vereda. Entonces, donde pues la persona que va a hacer el control normalmente es un ingeniero de alimentos. Entonces, que tiene que desplazarse, ir allá, tiene que ir 2 veces porque el mismo día no puede ver todo el proceso porque el bocadillo tiene que secar, entonces hay que volver después para ver cómo lo cortan, cómo lo secan, cómo lo empacan, etcétera. Entonces el costo de ese sello puede variar porque al final pues tiene que ser algo, bueno, sostenible para la entidad delegada, entonces tiene que cubrir esos costos. Para las entidades que no tienen esa delegación, entonces el sello pues es la autorización, se pide directamente ante la superintendencia y ahí yo creo que tiene un valor fijo, ¿cierto? Que cada año pues dependiendo pues ustedes van actualizando las tasas, son como alrededor de 200.000 pesos o algo así, si no estoy muy mala, para la autorización de ese sello. Claire, ahí quisiera complementar y aclarar un tema en relación con el costo. Eh, el sello o la utilización del sello, la autorización del sello no tiene un costo por parte de, de los autorizados. Lo que pasa es que las asociaciones incurren en una suerte de costos administrativos para hacer el control y la vigilancia, luego tienen unos costos asociados, pero no un productor que esté en una zona y que quiera hacer uso del sello no tiene en la cabeza que utilizar el sello le va a costar una suma de dinero por la utilización del sello, sino con todo lo que viene asociado. Ahora, en las denominaciones de origen que no están delegadas, los costos que cobra la superintendencia son costos administrativos orientados a la inscripción, al trámite, a la tasa por el trámite, por la inscripción, por el registro, que es lo que se hace. No es que la superintendencia cobre por autorizar ese sello. No quisiéramos como dejar el mensaje que estamos cobrando y que vale un poco la utilización del sello. Yo, De yo, quiero acuerdo. también, yo quiero también complementarte algo, María José, y es, finalmente esto es un estudio jurídico, o sea, esto es un debate probatorio, por llamarlo de alguna manera. Por eso muchas de las asociaciones pues han tenido que recurrir a pues, equipos de abogados, a bufetes jurídicos
jurídicos para que fundamenten y soporten muy bien su presentación. Algunas personas nos decían, y uniéndolo un poco con otra pregunta, es en mi territorio, en mi departamento, perdón, hay productos muy destacados. ¿Qué productos podríamos y cómo lo haríamos? Miren, yo he tenido la fortuna de viajar por toda Colombia y encontrarme, como les digo, tesoros. Entonces, cuando me invitan al Congreso Gastronómico de Popayán, donde tengo muchos amigos y les mando un gran saludo, pues es infaltable comer empanadas y tamales de Riviera. Entonces, ahí tenemos un producto, pero el estudio, demostrarlo, pues implica un componente, como les cuento, jurídico. Con suficiencia los cocineros y los portadores de tradición, incluso nosotros mismos como comensales, podemos decir, hombre, tiene potencial, pero traducir ese potencial y presentarlo ante la superintendencia para lograr esos avales, es lo que creo también que, pues al final es un trabajo legal, es un trabajo jurídico, y eso puede tener un costo, pero no un costo asociado a la superintendencia como tal, sino al proceso. Es decir, como bien lo dice María José, no es que la superintendencia cobre por eso, sin embargo, si tú buscas un abogado para que documente y soporte todo, incluso no solamente abogados, en muchos agroalimentos pues se necesitan estudios organolépticos y de los mismos alimentos en sí para demostrar que son diferentes por esa ubicación en el territorio. Exacto. Tenemos una pregunta con respecto al queso costeño y el suero costeño, pero antes de irnos a esa pregunta, yo tengo otra. ¿Cómo iniciamos el proceso? ¿A quién contactamos? ¿Quién nos ayuda? Claire, te llamamos a ti, María José, te escribimos. ¿Qué se les ocurre que les podemos decir a la gente? Porque creo que hay demasiado interés, creo que tenemos productos, creo que tenemos posibilidades y hay que facilitar ese camino. Y creo que una de las primeras preguntas que nos hicieron es, ¿cómo empezamos el proceso? Bueno, desde la Superintendencia de Industria y Comercio, la invitación sería a que cuando una asociación, porque recordemos que las denominaciones de origen son signos distintivos de vocación colectiva, luego debe haber un grupo de personas detrás que ya debe haber configurada una asociación, una colectividad que se dedica a la fabricación, extracción, cultivo de un producto, ya debe tener materializado alguna trazabilidad de lo que es el producto. Entonces, lo primero es eso, saber si tienen la trazabilidad y tienen caracterizado el producto. La invitación es que identifiquen en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio toda la información relativa a la declaración de protección de una denominación de origen, porque contestándose la caracterización que dicen ahí, sabrán si en efecto lo que su producto podría ser, tener vocación para ser protegido a través de una denominación de origen o eventualmente más bien una marca colectiva, una marca de certificación. Entonces, lo primero es eso, saber si la asociación tiene eso listo o el grupo, revisar la página web y ahí sí se abre un sinnúmero de opciones y posibilidades, como mencionaba inclusive Diego y Claire, ya sea a través de un experto o la misma asociación o llamando a la puerta de la superintendencia para que nosotros demos una capacitación respecto a los requisitos, pero lo que también es cierto es que nosotros como superintendencia no podemos acompañar la presentación de la solicitud, no podemos hacer de juez y parte, nosotros llegamos hasta cierto punto, darle la información, capacitar en qué es una denominación de origen, pero la decisión final y la presentación de la solicitud sí no podemos acompañarlo como entidad porque entienden que es una entidad estatal que vamos a resolver, entonces va a decir, pues usted me dijo que escribiera esto, pues mal haríamos y inclusive es un tema que tiene una connotación no muy legal si así lo hiciéramos porque estaríamos haciendo un asesoramiento que no corresponde a la ley. Solo formación, solo orientación podríamos hacer en la superintendencia, entonces ahí entrarían ya mecanismos de cooperación como Clero o otras entidades. Sí, ahí sí puedo complementar lo que comentó María José, es también no cerrarse a diferentes opciones,
porque es muy difícil, pues hay, como decíamos ahorita, o sea, hay muchos productos extraordinarios en el país, pero no todos pueden ser denominaciones de origen por múltiples razones. Entonces, llegar a una comuna y decir, bueno, ahí vamos a sacar una denominación de origen sin conocer a fondo el producto, es muy difícil. Entonces, un poco mi recomendación es no prometer, digamos, la denominación de origen sin saber, sin conocer del producto, sino más bien entrar con la idea de, bueno, pues vamos a desarrollar una estrategia de promoción y protección de ese producto. Vamos a visibilizar más el producto. Entonces, ahí sí se podría pensar en mirar las diferentes opciones. Entonces, en decir, pues voy a mirar si puede ser una marca colectiva, si puede ser una marca de certificación, si eventualmente puede ser una denominación de origen. Hay un tema de tiempo también, porque una denominación de origen pues toma tiempo. En Europa, que son, como decía María José, ya pues con toda la experiencia que pueden tener de 150 a 200 años, evalúan que una denominación de origen se demora entre 5 y 10 años en construirse. Por eso con mis amigos del Bocadillo, que nos demoramos 5 años y medio, pues estuvieron muy bien. ¿Ah? Incluso pues si durante esos 5 años y medio pues hubo altos y bajos, pues tuvimos crisis, tuvimos momentos de mucha felicidad también, pero entonces, porque como es un signo colectivo, entonces detrás hay una asociación, una federación, una cooperativa, hay gente detrás de esa denominación de origen, hay gente que tiene duda, hay gente que no entiende, hay gente que pelea por la zona de producción, hay gente que pelea por el tamaño del bocadillo, por el tamaño de la hoja, el color, por todo. Entonces, ahí se van a reconocer. Entonces, pero eso todo es importante porque la idea es poder llegar al momento de erradicar esa solicitud ante la SIC, pues con una información sobre la cual pues todos los productores están de acuerdo, más que la entidad que acompaña, son ellos que deben estar de acuerdo porque son ellos que van a utilizar y promocionar esa denominación luego. Entonces es tener paciencia, pensar que más allá de un criterio técnico hay un criterio de asociatividad, un criterio humano al final, un criterio social. eh, y pensar que no está mal si no es una denominación de origen, que entonces puede ser una marca colectiva para empezar a trabajar y reforzar primero ese tema de asociatividad, que entonces ahí aprendemos a trabajar juntos, aprendemos a poner en marcha un pequeño sistema de control y seguimiento, sentamos todos los actores en la misma mesa y ahí nos da un poco, pues ganamos un poco de tiempo, protegemos el nombre de nuestro producto y ahí ganamos un poquito de tiempo mientras vamos a desarrollar también todos los estudios técnicos que hay detrás, que ahí es algo pues que hemos hablado también con la superintendencia, que hay muchos productos muy buenos, pero que de pronto, por ejemplo, hacer un estudio de caracterización para mostrar que un cacao es específico de tal zona del país o que una miel es específica porque por la fauna, la flora o qué sé yo, pues de una zona, pues tiene cierto costo. Entonces ahí es pensar en apoyarse en entidad como Agrosavia, que hacen investigaciones en todo en el país. Entonces ver que ya tienen o si de pronto se podría hacer. Yo vi pues que en el chat también Claudia nos estaba diciendo que desde la academia están haciendo, apoyando la investigación. Entonces, apoyarse también en la academia, en las universidades, que hay muchos estudiantes de pregrado, posgrado, maestría, doctorado, lo que sea, que están buscando temas de tesis. Entonces ahí les vamos a dar pues oportunidades en todos los campos de la investigación, en agronomía, pero por ejemplo Claudia está haciendo pues un doctorado en ingeniería sobre el desarrollo territorial con un caso sobre el bocadillo veleño, que es una cosa extraordinaria. Yo aprendo mucho porque es desde pues un punto de vista que yo nunca había pensado. Entonces sale con gráficas, con cosas, con mapas de actores, relaciones entre actores que yo no había visto antes y que pueden ser muy interesantes para el desarrollo territorial. Entonces, pensar todo eso antes un poco de lanzarse al agua y que hay etapas antes de pronto de una denominación de origen. Sensibilizar al tema de la propiedad industrial, hacer el registro de las marcas individuales, bueno, ahí todo. Entonces, se puede empezar. Eso sí. Tenemos, Diego, te dejo aquí y creo que vamos a terminar el webinar con tu intervención. Quiero antes agradecerles a todos los que han estado conectados con nosotros todo este tiempo. Tenemos tela para cortar inmensamente. Ya
tienen ustedes su escenario. Los invitamos tanto a ustedes como a todos los participantes a este Oreca Challenge a que participen de forma presencial en persona del 7 al 10 de junio en la Feria Alimentec. Diego, te dejo acá y María José, de pronto si quieres algo para cerrar y lo mismo Claire, y nos despedimos de todos, ¿vale? Bueno, definitivamente, Daniel, yo les venía diciendo que la ruta es la superintendencia, o sea, está muy claro que tenemos que aprovechar ese esfuerzo que hicieron, o sea, la información está ahí y hay que comenzar a digerirla, o sea, es como, yo creo, nuestra primera aproximación, como lo dice Claire y como bien lo dice María José, no todo es susceptible de que sea denominación de origen protegida, entonces eso hay que entenderlo y está bien, o sea, hay que tener claro que está bien que no todos los productos sean. Entonces, eso me parece muy importante. Hay que aprovechar esos cursos que tiene la superintendencia, porque buena parte de estas preguntas están resueltas ahí. Además que te van acercando y te van llevando por otro camino, sobre todo a quienes, como les contaba, no somos abogados, a quienes disfrutamos la cocina y a quienes también estamos convencidos que nuestro producto es especial. Entonces, ahí nos pueden ayudar a identificarlo y a enmarcarlo, no solamente como producto, sino también como marca. Miren, les cuento un caso rápidamente. Este es un sello, no tiene nada que ver con el sello de denominación de origen. Es un sello que le confirieron al pescado colombiano de calidad y sostenibilidad. Entonces, los productores de trucha y tilapia tienen hoy este sello, que como les digo, no tiene nada que ver con la denominación de origen. Pero ¿qué les sirve? Pues seguramente va a tener el apalancamiento para que más adelante entiendan o no si se pueden presentar o si son susceptibles sus productos a llegar a este estudio. Esto para que veamos que todos los productos tienen alternativas por su carácter especial. Entonces, podríamos llevar más adelante a que la trucha de Colombia de pronto sea susceptible de la denominación de origen, como lo fue el cangrejo negro de Providencia. Igualmente la tilapia del Huila. Es decir, eso especial pues lleva un proceso. Eso creo que es uno de los el segundo mensaje. O sea, esto no es inmediato, esto no es presente una forma y entonces tiene 90 días y ya con esos 90 días o bueno, 120 salió un estudio y terminó. No, es un proceso que se construye. Bien nos anunciaba Claire que le tomó años en el bocadillo beleño, le tomó sistematizar todos estos procesos culturales, pues creo que es una labor compleja probarlas. Entonces, entendamos que es un proceso. Y finalmente, pues la invitación, como te decía, yo creo que a todos, no solamente las personas en el sector Oreca, sino desde nuestros hogares, desde nuestras casas, tratemos de usar los productos con denominación de origen, reconozcamos ese valor, reconozcamos la historia. Yo soy feliz disfrutando eso, disfrutando esas historias que están detrás y cada vez que me puedo tomar un café del Tolima, pues me transporto al Tolima. En mi casa procuramos que no se coma sino arroz de la meseta de Ibagué, que pues es muy querido. En la medida que podamos llevar, bueno, la verdad es que yo soy muy glotón y entonces trato de contagiar de esa pasión a los demás porque pues qué delicia que comencemos a consumir más queso paipa, que disfrutemos de las 3 variedades del queso del Caquetá que están protegidas, que, bueno, en fin, o sea, que vayamos como haciéndolo parte de nuestra cotidianidad y eso al final pues redunda en que todos encuentren por qué son los mejores productos. Y como les repito, no es porque yo lo diga, es porque lo vivo, porque lo transmito y porque trato que los demás encuentren ese valor en esos productos. Daniel, pues aprovecho para despedirme. Infinitas gracias a María José y a Claire porque esta pasión que le he encontrado a los productos con denominación de origen no la hubiese podido vivir si no fuera por las herramientas que ustedes nos brindan. Trabajo incansablemente por compartirlo con todos mis colegas, pero como les digo, incluso con mi familia, para que encuentren ese valor en estos productos.
Por supuesto que estoy a la orden de ustedes, de nuestra audiencia, y bueno, espero que nos veamos muy pronto porque el tema tiene demasiadas cosas para seguirles contando. Entonces, muchas gracias, Claire, muchas gracias, Mara José, a Daniel y a la organización también, muchas gracias, y aquí estoy. Tienen mis contactos si me necesitan, y hombre, qué rico que nos hayan generado este espacio. Gracias a ti, Diego. Para conferir un valor único a Gracias los a todos. diferentes productos de las regiones colombianas, existen las denominaciones de origen. El sello de denominación de origen protegida es la garantía de autenticidad y calidad. Gracias a su origen, cuenta con una calidad y características únicas. En Colombia, son 27 los productos que cuentan con el reconocimiento de denominación de origen. Gracias, Claire, gracias, María José, gracias, Diego. Esperamos tenerlos entonces pronto. Más adelante organizaremos algo nuevo, pero por supuesto nos vemos en Alimentec y invitamos a todos. Creo que quedaron muchas preguntas y respuestas pendientes. Los invitamos a que nos contacten. Haremos lo posible por solucionar sus dudas y publicarlo en nuestras redes sociales con tiempo. Y definitivamente la invitación es a que nos veamos en la feria y que tengamos este espacio donde todos podamos capacitarnos e iniciar nuestros procesos. Mil gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Diego, María José. Gracias a todos. Buen día. Gracias por la invitación. Un gusto haber compartido esta mañana. Feliz mañana. Gracias, feliz mañana. Adiós. Gracias, Chao. hasta luego.